Es una bendición nuevamente estar con ustedes y poder disfrutar de la vida. Es un don maravilloso. Queremos saludar a todos nuestros amigos que nos siguen a través de la frecuencia del 96.5 FM, también a través de las redes sociales y a través de la bendición que nos puede proveer escuchar la palabra de nuestro Dios. En esta oportunidad queremos mencionar que el proyecto Misión Transforma sigue adelante. Y a nivel de todo El Salvador ha sido una bendición al ver niños pequeños desde los 7, 8, 9 años predicando hasta hermanos adultos, pero con corazón joven, predicando la palabra de nuestro Dios. Tú y yo somos llamados a hacer un cambio maravilloso. Y si tú de los que nos estás oyendo, nos estás observando, has participado y has sentido esa bendición de escuchar la palabra de Dios, recuerda que el único propósito de todo lo que hacemos es porque servimos a Dios, al Dios que te quiere salvar. En esta oportunidad nuevamente queremos mencionarte que si tienes algún pedido de oración, alguna situación especial por qué orar, o alguna pregunta del tema o interesado en algún material, puedes llamarnos a través de los números de cabina aquí en la radio al 2226-8866 y al 2225-1414 o al 7319-4060. Y con mucho gusto estaremos tomando tu petición, tu pregunta, porque lo que más deseamos es que conozcas a Cristo Jesús. Y para empezar en esta oportunidad, voy a invitarte, si puedes cerrar tus ojos, para pedir la bendición de nuestro Dios. Padre, gracias. Gracias por esta linda oportunidad que nos das. Ahora, solamente queremos decirte, hágase tu voluntad. Háblanos y que podamos entender que solo hay un camino, una decisión que tomar, y esa decisión es entregar nuestra vida a ti. Gracias, mi Dios. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén, Señor. Hay fechas que nunca se pueden olvidar. Fechas en las cuales las personas fueron impactadas, impresionadas. De lo que en nuestro país, El Salvador, podemos recordar de fechas muy memorables, es un 10 de octubre de 1986. Uno de los terremotos que hizo que San Salvador fuera buena parte destruida y afectada. Un terremoto que se sintió en la capital, en el cual nadie lo esperaba, pero era impactante ver cómo la tierra se abría, cómo los edificios caían, cómo las personas corrían desesperadamente. Otra de las fechas que no olvidamos y que tú puedes recordar es el 13 de enero del 2001 y de igual manera en febrero. Fechas en las cuales otro terremoto impactó a nuestro país, como también cómo olvidar aquella escena del 11 de septiembre del 2001. Son fechas en las cuales muchas personas, aun cuando tratan de olvidar a aquellos que vivieron cerca de ese momento, tratan la manera de olvidar, de poder hacer sentir que no fue realidad. Pero cuando despiertan, abren sus ojos, se dan cuenta que no fue un sueño, no fue una historia, fue algo real. Así como esos días han impactado en las personas, han impactado en ti y en mí, también ese momento difícil, ese momento crítico, ese viernes cuando Jesús fue crucificado. Nadie esperaba ver a aquel hombre que podía dar palabras de esperanza, aquel hombre que daba vista a los ciegos, levantaba a los que eran paralíticos, daba la oportunidad a aquellos hambrientos a ser saciados, aquel hombre que cambiaba las vidas. Ahora estaba yendo hacia el lugar donde iban los hombres más malos. Era terrible poder ver esa escena. Era terrible ver cómo lo azotaban, cómo lo golpeaban, cómo se burlaban de él. Olvidando que él había mencionado que solamente hacía la voluntad del Padre. Pero en esa escena que tú puedes imaginar, esa escena terrible que aún algunos
cineastas, algunas cadenas cinematográficas han querido hacer una demostración, una dramatización de la muerte, crucifixión de Jesús. Nada se compara probablemente estar en ese momento viendo sufrir al Hijo de Dios, al hombre que no conoció la palabra pecado en su vida, aun cuando fue tentado en todo. No estaba solo. A la par de él, junto con él, iban otros dos malhechores, porque a Jesús se le consideraba el malhechor principal. Y es interesante que quizás probablemente ellos lo que más anhelaban eran ser libres. Pero en esta oportunidad vamos a analizar un poco acerca de este evento, vamos a meternos un poco a conocer más de este evento. Y quisiera que tú puedas ir conmigo al libro de San Lucas, el capítulo número 23. San Lucas, capítulo número 23. Y vamos a poder leer desde el versículo número 39 hasta el 43. San Lucas, capítulo número 23, versículo 39. Uno de los malhechores que estaba allí colgado lo insultaba y le decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Estas palabras que el hombre estaba diciendo lo decía en una manera que estaba burlándose, estaba desafiando, estaba uniéndose a las personas que estaban también burlándose de Jesús cuando estaba siendo crucificado. Y es interesante que a veces nosotros podemos compararnos con este hombre. Y tú dirás, ¿pero cómo? Si este hombre estaba preso y lo que él estaba hablando era como si estuviera libre, actuaba como si él no estuviera en una condición igual. El problema grande de la definición de libertad que el hombre maneja en la sociedad, en este ambiente es: yo quiero libertad. La pregunta es, ¿para qué? Y la respuesta es sencilla: para hacer lo que yo quiera, para hacer lo que a mí se me antoja, para hacer todo sin que nadie me diga nada. Esa es la libertad. Y estamos muy equivocados. Muchos de los hombres hoy en día están libres, no están en una cárcel. Tú y yo no estamos en una cárcel, no estamos en un lugar presos, pero nuestra vida interior está presa por nuestro orgullo, por nuestro odio, por nuestro resentimiento. Y aun cuando nosotros podemos caminar larga distancia, trasladarnos de un lugar hacia otro, nuestro corazón está prisionero. Nuestra vida está prisionera. Y la pregunta es, ¿cuál libertad tienes tú? Porque la palabra de Dios claramente nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Vuelvo a hacerte la pregunta, amigo. ¿Cuál libertad tienes tú? ¿Eres libre en tu corazón? ¿Eres libre en tu vida con tu familia? Saben, es interesante cuando nosotros leemos Romanos capítulo 5, el versículo 12. Dice: por tanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Eso significa que la caída del primer Adán era una situación que nos arrastra a nosotros y nos hace sentir que como nuestro primer padre fue atado a esa culpabilidad, a ese pecado, también nosotros. Pero nosotros confundimos de la manera de decir: no, yo soy libre porque nadie me dice nada de lo que tengo que hacer. El ladrón que estaba injuriando a Jesús estaba diciéndole: mira, si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros también. Estaba desafiando. El problema es que era un problema que no comprendía, no había contemplado quién era Jesús. Todo el tiempo se había centrado en él, y lo peor, que estaba queriendo quitar su culpabilidad, quitar su defecto de lo que había en su corazón, atacando a Jesús. Y eso es lo que el ser humano hace. Eso es lo que probablemente tú y yo hacemos cuando alguien está mal, pero yo sé que yo estoy peor. Lo primero que hago es
empezar a acusar al otro, empezar a reclamar, empezar a señalar. Y qué fácil poder señalar a otro cuando nuestra carga es mucho mayor. Qué fácil es poder señalar a alguien que es un mal padre cuando yo no dedico tiempo a mis hijos. Qué fácil es poder señalar a una injusticia cuando yo soy injusto en todas las cosas, cuando yo no soy correcto ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo familiar, mucho menos en lo espiritual. Aquel hombre sabía que estaba mal, pero aquel hombre no quería ver hacia adentro. Aquel hombre quería ver hacia afuera y quería excusarse de que estaba ahí, pero también había otro que era probablemente peor que él y estaba señalando a Jesús. Pues nosotros podemos contemplar que una de las primeras cosas que tenemos que ver en nuestra vida es que no podemos estar contemplando lo que es el pecado. Y aun cuando hay una situación difícil, aun cuando estamos hundidos en el pecado, Satanás trata de no quitarnos la venda. Satanás trata de poder decirnos que tú y yo estamos bien. Tú eres libre. La iglesia no tiene que decirte nada de lo que tú tienes que hacer. Tu familia no tiene que decirte nada. Tú eres libre. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Sabes, la libertad no significa en hacer mi voluntad, sino en hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿soy un esclavo? No, porque la voluntad de Dios nunca ha sido que tú y yo suframos. La voluntad de Dios siempre ha tenido el punto principal, que tú tengas vida y vida en abundancia. Muchos hoy en día buscan los lugares más hermosos, los lugares donde se pueda contemplar una paz y una tranquilidad. Pero para hacer eso, hoy en día que casi todo está muy comercializado, son lugares que tienes que pagar mucho dinero, hoteles que tienes que pagar mucho dinero y que te ofrecen la paz. Pero sabes, aunque tú vayas a esos lugares, no vas a sentir paz, no vas a sentir la tranquilidad. Por eso aquel ladrón no podía tener paz en su corazón, aun cuando riéndose, gritando, burlándose del Maestro de Cristo, sabía que dentro de él había una situación. ¿Será que en esta oportunidad tú no estás preocupado lo que pasa en tu vida? ¿Será que en esta tarde tú no analizas cómo está tu vida? ¿Qué está pasando en tu corazón? Quizás en esta tarde tenemos que meditar que has perdido todo tu tiempo señalando, criticando, acusando, y lo haces para poder evitar verte tú mismo y ver la situación en que tú te encuentras. Amigos, el primer ladrón muestra la realidad que vivimos nosotros. Muchos están ciegos y simplemente por intereses terrenales no perciben cuál es la oportunidad que Dios les da. Y hoy en día muchos mencionan es mejor, yo no le hago mal a nadie, yo estoy tranquilo, yo solo me preocupo por mi vida y los demás no me interesan. Y soy feliz porque soy libre. Tú no eres libre. Tú estás siendo atado por una situación que se llama orgullo. Y el orgullo te hace sentir mal por la soledad. Probablemente nosotros no entendamos el precio que Jesús estaba pagando en aquel momento. Probablemente nos actuamos como aquel hombre. Actuamos de una manera completamente mal. Y eso me hace recordar cuando no valoramos lo que tenemos. En una oportunidad, un padre de familia muy contento llegó a la casa. Llevaba una cajita y esa cajita era un estuche de un celular muy pero muy bonito, reciente, de los más nuevos, nuevo de paquete. Lo sacó muy emocionado, lo puso lo que era allí en la mesa y se fue a cambiar. Mientras él se estaba cambiando, solo escuchó que el perrito estaba muy contento, ladrando y saltaba y corría, y su hijo a lo lejos estaba sonriendo. Cuando él se acercó nuevamente donde había dejado su teléfono, se da cuenta que el niño
pensó que era un juguete para jugar con el perrito. Y eso lo hizo hacer que el celular nuevo lo destruyera por completo. Para el niño era un juguete. Para el niño no tenía el valor que el papá estaba sintiendo que había destruido quizás 300, 400 o más en dólares. Para el niño era un juguete para pasar un buen momento con el perrito. Y el papá probablemente quizás le dijo, hijo, tú no sabes la cantidad de dinero que has hecho perder. Porque el niño no sabía para qué era eso. El problema grande es que casi buena parte del mundo, y tú que me estás escuchando, has conocido de Jesús. ¿Sabes quién es Jesús? ¿Sabes qué es lo que Jesús ha hecho en el pasado, está haciendo hoy y hará por ti en el futuro? Pero tratas de ignorar. Y lo que es valioso, tú lo desechas. Y lo que no es valioso, tú lo guardas, tú lo aprecias como es tu vida de pecado. Pero la palabra de Dios es clara para nosotros que no solamente había un ladrón, un malhechor, sino también había otro. Capítulo número 23 del libro de San Lucas, versículo número 40. Pero el otro le reprendió y le dijo, ni siquiera ahora que sufres la misma condena, ¿temes a Dios? ¿Qué estaba diciendo aquel hombre? ¿Qué estaba diciendo este malhechor? Aun cuando no tenemos el nombre de esta persona, pero esta persona, en primer lugar, lo que le estaba diciendo es, mira, ¿no reconoces? ¿No reconoces que estás mal? ¿No reconoces que verdaderamente tú robaste, tú golpeaste, tú mataste, tú hiciste cosas malas y yo también? ¿No reconoces eso? El primer punto de una persona que necesita un cambio es el reconocimiento de cómo está su vida. La mayor preocupación de un doctor, de un analista, cuando alguien lo busca por ayuda, es que la persona reconozca el error que ha cometido, reconozca la enfermedad que ha adquirido. Mientras una persona no reconozca su problema, no podrá salir de ese problema. Pensamos que cuando caemos en reconocer, pensamos que cuando yo digo con mis palabras, sí, reconozco que he fallado, me equivoqué, reconozco que he actuado mal, somos menos, que la gente nos puede maltratar o acusar. Pero ¿qué haces tú? Empiezas a guardar en tu corazón. Pero cuando tú reconoces, cuando tú empiezas a quitarte las cadenas que te atan a esa culpabilidad, a ese resentimiento, a eso que te ata, y lo expresas como aquel hombre que dice, oye, nosotros sí hemos fallado. Yo reconozco, está diciendo aquel hombre, que fallé, que yo sí merezco lo que estamos sufriendo, los azotes y morir crucificado como dice la ley. ¿Has reconocido en qué tú estás fallando? En esta tarde estás reconociendo que le has fallado a Dios, que conoces que tienes que servirle, que conoces que tienes que buscarle, pero no has reconocido y evitas tocar ese tema. ¿Reconoces esta tarde, amigo querido, que le has fallado a tu familia? En el tiempo, en la atención, ¿le has fallado a tu matrimonio? ¿Reconoces que le has fallado a la sociedad? Porque siempre decimos que este mundo fuera diferente si no sucediera esto y esto y esto. El mundo no será diferente si tú no decides ser diferente. ¿Has reconocido que los problemas que suceden, los problemas en que estás, es por las decisiones que tomaste solo, porque piensas que solo tú puedes ganar y has dejado a un lado a Dios y encerrándote en ti mismo? El hombre en la cruz, aquel malhechor que expresó estas palabras, estaba diciendo, yo reconozco que estoy mal, yo reconozco que he fallado, reconozco que no soy digno, como dijo en la parábola del hijo pródigo, no soy digno de ser llamado tu hijo. Probablemente tú y yo nos sintamos que no somos merecedores del perdón,
que le hemos fallado a Dios una y otra vez. Y sentimos que venir nuevamente a decirle, Señor, perdóname. Por eso Dios recordaba al pueblo de Israel en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El problema grande es el no reconocer en que hemos fallado, en no reconocer que hemos cometido errores, en no reconocer que nos hemos equivocado. Cuando tú no reconoces tu error, sigues haciendo y persistes en ese error. Pero cuando tú reconoces, es cuando tú dices, he fallado y ya no quiero más. Quiero dejar a un lado este problema. Es lo que aquel hombre estaba diciendo. Reconoció que era parte de algo especial. Y miren qué interesante. Él, al reconocer, le da la oportunidad al Espíritu Santo que haga un trabajo en su corazón. Quizás aquel hombre, en el tiempo que había estado cerca de Jesús, en el tiempo que había estado cerca de los azotes, verlo cargar, verlo cómo le gritaban y ver que él cerró su boca como Isaías lo profetizó, aquel hombre había sido impregnado. Y es importante poder ver que en el capítulo 23, versículo número 41 dice, lo que nosotros ahora padecemos es justo, porque estamos recibiendo lo que merecían nuestros hechos. Pero este no cometió ningún crimen. Y miren la parte que directamente este hombre le estaba diciendo. Nosotros hemos fallado, pero él no ha fallado. Nosotros verdaderamente estamos pagando lo que sabíamos que íbamos a recibir. Tú y yo sabemos que la paga del pecado es muerte. Tú y yo sabemos que el pecado nos arrastra a la muerte. Pero esta tarde tú y yo sabemos que el regalo, la dádiva de Dios es vida. Es lo que Dios te ofrece a ti. Tienes que reconocer que tienes un problema y cuando tú reconoces, en ese momento, tú podrás tener esa oportunidad. Una de las cosas que se le expresa a las personas que han de salvar a alguien que se está ahogando es que cuando tú llegas cerca y esa persona no te escucha por la aflicción que se está hundiendo, mueve sus brazos, quiere agarrarte, tienes que dejarlo que se canse un poco. Porque esa persona, aun cuando tú trates de querer agarrarla para salvarla, tratará siempre de seguir luchando por sus propios medios para poder salvarse. Y te hundirá también a ti. Pero cuando está cansado, se rinde y deja que el salvavidas haga el trabajo que él está preparado para poder sacarlo hasta la orilla. Dios tiene miles de años de querer salvar a la humanidad, porque pagó el precio en la cruz del Calvario. Y ahora solo Él te está diciendo, mira, mi sangre que derramé en la cruz del Calvario te limpia de todo mal y todo pecado. Pero tú sigues luchando, nadando, haciendo tu propio esfuerzo. Y Jesús te dice, mira, yo quiero ayudarte, pero tú no reconoces, tú no pides. Y eso te está haciendo que te hundas junto con todo lo que has recibido, tu familia, tu profesión, tu vida, tu salud. Amigos queridos, aquel hombre escuchó algo maravilloso de Jesús. Y a Jesús aquel hombre lo observó. Y aquel hombre no lo desafió como lo hizo el primer malhechor. No le dijo, Señor, bájanos a nosotros, bájate tú y nos baja a nosotros y nos haces libre. Aquel hombre había visto algo más maravilloso en Jesús. Y le dijo, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Acuérdate. Aquel hombre no estaba pidiendo ser libre, que le quitara la atadura, que lo bajara de la cruz que estaba haciendo para ser muerto. No le estaba pidiendo eso. Aquel hombre le estaba diciendo, mira, acuérdate
acuérdate de mí. Acuérdate que yo quiero una oportunidad. Quizás esta oportunidad acá la perdí, pero quiero una oportunidad más, pero no acá, sino en el reino de los cielos. A veces nosotros queremos que las cosas aquí sean diferentes. Y llega el momento en el cual somos probados por la fe. Porque hay muchos que están siendo probados. Y muchos te dirán, ¿por qué sigues a Dios? ¿Por qué sigues sirviéndole a Él? ¿Por qué sigues creyendo en la Biblia? Probablemente has perdido a un hijo, a una hija, tu trabajo, tu salud. Quizás estás postrado en una cama. Y algún momento te ha hecho tambalear, pensar que todo lo que has creído en la palabra de Dios o lo que tus padres te enseñaron no es cierto. Que no hay un cielo, que no hay alguien que te cuida, que tú solo eres un mundo y tú solo tienes que velar. Eso es lo que Satanás quiere que tú creas. Pero aún aquel hombre que nunca fue a una escuela bíblica, probablemente aquel hombre que nunca tuvo la oportunidad de andar los 3 años con Jesús, en los últimos momentos supo quién era la única solución. Y la única solución es Cristo Jesús. Este es el momento inicial para aquel hombre de tener un cambio en su vida. Nunca antes en su vida había tenido ese privilegio, ese gozo de poder ser libre, de poder saber que ahora estaba siendo libre, que su corazón estaba completamente abriéndose a la oportunidad de conocer lo que nunca había sentido, que era una paz al poder decirle, quiero estar contigo en tu reino. ¿Deseas tú también estar en el reino de Dios? ¿Deseas tú también caminar con Él? ¿Deseas tú también poder tener ese encuentro con Dios? ¿Deseas tú poder dar esa oportunidad? La Biblia menciona la respuesta de Jesús, capítulo 23 y el versículo número 43. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas palabras nosotros las reconocemos, que claramente le está diciendo, mira, hoy te digo, hoy te estoy diciendo que esa promesa debes de guardarla en tu corazón. Hoy te estoy diciendo que estarás conmigo en el paraíso. Aquel hombre había sufrido tantos azotes, había sido crucificado al igual como Jesús fue. Pero aquel hombre en sus últimos momentos supo que la oportunidad más maravillosa que tenía era de buscar lo que era el Señor. Quizás tú has tenido dificultades en tu vida. Has tenido situaciones que no han sido las más correctas. Y hoy en día tú sigues buscando ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué si yo no he hecho nada malo? Aquel hombre sí, el ladrón, había cometido pecado, pero yo he tratado la manera de vivir. ¿Recuerda lo que leímos en Romanos? A consecuencia que nuestro primer padre cometió pecado, fuimos heredados para poder tener esta situación llamada vida de pecado. Pero Jesús dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que Satanás había arrebatado a través del pecado. ¿Tú crees que aún en la situación que vives, crees que aún en la situación que estás enfrentando no tienes oportunidad y que mereces por lo que estás pagando? ¿Tú crees que lo que hoy estás viviendo es correcto y tienes que hacerlo y tienes que sufrir? Tienes que hacer sentir que ya no hay más oportunidad. Hace unos años atrás pude comprender cómo es ese momento especial de poder sentir felicidad aún en medio del dolor. Una noche tuve la oportunidad de visitar a 2 enfermos. El primero, al que fuimos a visitar, una señora tenía un problema de un dolor en todo su cuerpo. Y en esa oportunidad, cuando llegamos, la familia estaba llorando porque no aguantaba tanto el dolor que arrancaba su cabello, lo tenía en sus manos, quería golpearse con la pared, la cabeza con la pared,
Quería hacerse daño porque no aguantaba más. Oramos, la motivamos, pero estaba cerrada. Gritaba más que nosotros. Tristemente, después de una hora, salimos y fue triste poder saber que esa persona no quería escuchar nada más. Solo quería morir. Pedía, yo quiero morir, yo no quiero más. Probablemente el dolor que sentía esta mujer era terrible. Esa misma noche visitamos a un señor que había recibido una enfermedad que tú y yo conocemos como el cáncer. Y este señor tenía ya casi una semana de no poder tener alimento. Pero cuando abrió la puerta de su casa y llegamos a la mesa donde él estaba intentando comer un poquito de algo líquido, sonrió y dijo, siéntense a la mesa. Y no habló nada de su enfermedad. No nos dijo, me duele. Nos hablaba de cosas del pasado que él había disfrutado y de cómo él disfrutaba cuando la gente lo llegaba a visitar. Ambas personas tenían un problema. Ambas personas estaban en situación delicada de muerte. Pero una persona decidió golpearse, gritar, lamentarse. Pero la otra persona entendió que eso no le servía para nada. Le servía disfrutar la vida. Ambos malhechores estaban pagando la misma condena. Ambos malhechores estuvieron a la par de Jesús. Ambos malhechores tuvieron la oportunidad de conversar a Jesús y pedirle algo. Pero uno le pidió en forma de burla, pensando que Jesús no tenía el poder para hacerlo. Pero el otro no le pidió que le soltara los lazos, que lo bajara en la cruz. Le pidió la salvación, le pidió una oportunidad, la cual el ser humano no se la dio. Pero Cristo Jesús le dijo, estarás conmigo en el paraíso. Pregunto, ¿de qué lado estás tú? ¿Estás tú todavía del lado donde quieres cerrarte, quieres guardarte ese resentimiento? ¿Quieres evitar ver tus problemas y estar viendo lo de los demás y pensar que eso te hace sentir bien? Jesús claramente dice, si tú escuchas hoy mi voz y abres la puerta, entraré contigo, me sentaré, cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Qué importante es cuando tú cambias de actitud. Si esta oportunidad tú crees que no estás preparado para entregarte a Jesús, si en esta oportunidad crees que no, es un poco más adelante, voy a regresar dentro de un año, voy a pensarlo dentro de un mes, 6 meses, o cuando sienta algo en mi corazón. Amigos queridos, tú nunca vas a sentir algo en tu corazón, porque el Satanás trata de apagar eso en tu vida. El ladrón no tenía más tiempo para mañana, un año, sabía que el momento era hoy, y para nosotros hoy es el momento que tú y yo tomemos la maravillosa decisión de seguir a Cristo Jesús. ¿Qué es la decisión que tú vas a tomar? ¿Qué es la decisión que en tu vida vas a hacer? ¿Qué está pasando en tu corazón? Tu vida va avanzando y sientes que estás muerto porque no sonríes, porque sientes que te has encerrado y no reconoces que necesitas ayuda. La Biblia menciona que fueron las últimas palabras entre el ladrón, entre el malhechor y Jesús. Y las últimas palabras que aquel hombre guardó en su corazón, estarás conmigo en el paraíso. Las últimas palabras que Jesús les dijo a los discípulos, que Él vendría a traerlos. Y las últimas palabras que el Señor quiere que tú recuerdes es que Él te ama y que tiene un lugar preparado maravilloso para ti como también para tu familia. La pregunta es, si tú esta tarde tuvieras la oportunidad de tener visiblemente a la par a Jesús, ¿qué tú le dirías? ¿Qué le pedirías? ¿Qué crees que Jesús te respondería? Yo quiero llevarte al libro de Salmos, capítulo número 51, versículo número 10. Acompáñame al libro de Salmos, capítulo número 51 y el versículo número 10. Mira qué interesante lo que el salmista David deseaba en su corazón. Crea en mí, oh Dios,
un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, una transformación. Crea en mí, oh Dios, la oportunidad de poder hacer las cosas completamente diferentes. Crea en mí algo que se pueda trabajar, que se pueda tener la oportunidad de poder caminar. ¿Cómo poder hacerlo? Es creer aún en el momento más difícil. Tuve la oportunidad de ser pastor en unos departamentos en el cual aprendí muchas cosas, como lo fue San Vicente. Los primeros sábados que llegamos con nuestra familia encontramos a una hermana con una sonrisa muy, pero muy agradable. Una hermana con mucha alegría, joven, sirviendo a Dios. Después de un tiempo, esta hermana cayó enferma y el diagnóstico fue cáncer. Oramos por nuestra hermana. Nuestra hermana tenía una fe tan, pero tan fuerte con Dios. Nuestra hermana Eloísa, su nombre, ella creía firmemente que Jesús tenía un plan para su vida. Orábamos y había momentos que su salud se restablecía, pero nuevamente volvía a caer. La iglesia se unía a orar, pero la enfermedad iba avanzando. Recuerdo un domingo en la tarde que cuando junto con mi esposa y mi hija fuimos a visitarle a su casa, estaba en una hamaca porque no podía soportar más estar en una cama a consecuencia del dolor en el cuerpo que le había conducido el cáncer. Y cuando entramos no encontramos a una hermana quejándose, sino más bien sonriendo, con una sonrisa que empezó a hablarnos de motivar y preguntarme: pastor, ¿cómo va la obra? Pastor, ¿cómo está haciendo esto? Y abrazando a mi hija. Hermanos, nosotros íbamos a animar a la hermana, pero la hermana estaba tan segura que las únicas palabras que ella repetía era: yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo que Él me va a dar algo. Una mañana a las 5 recibí una llamada en el cual una de las hermanas de ellas me informaba que había fallecido. Me pidieron que fuera para poder estar cerca con los niños y poder hablarles a ellos. Cuando yo entré, ya tenían en la cama cambiada a la hermana Eloísa. Ella había pedido que cuando ella falleciera, que le colocaran su vestido de novia, porque ella estaría lista, engalanada para encontrarse con Cristo Jesús. Y había fallecido con una sonrisa en su cara. Cuando los niños se levantaron, vieron a su madre dormida con una sonrisa en su cara. Hermanos, ¿cómo poder entender que en los momentos más difíciles confiar en Dios? Satanás trata de que tú y yo desconfiemos en Él. Nuestra hermana Eloísa, como muchos apóstoles, como muchos siervos de Dios, hombres y mujeres, murieron no viendo lo que Jesús había dicho que iba a suceder. No tocaron el reino de los cielos, no palparon esas calles de oro, pero murieron en la fe que lo iban a hacer y que lo van a hacer cuando Cristo Jesús venga por segunda oportunidad. Tú y yo estamos pasando una cruz difícil en el cual tienes que decidir de qué lado vas a estar. Si esta tarde tú dices: yo necesito reconocer y entregar mi vida al Señor, dile: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, una transformación. Y si la muerte me sorprendiere, estaré seguro, listo, engalanado de gala, preparándome con Cristo Jesús. ¿Deseas aceptar al Señor como tu único Salvador? ¿Deseas decirle también: quiero estar contigo en tu paraíso? Si tú esta tarde has entendido el llamado de Dios, si tú esta tarde has comprendido que Él te ama, si tú esta tarde estás deseoso de poder ser librado, ser libre de esa esclavitud que está dentro de ti,
Dile, Señor, crea en mí, oh Dios, rompe las cadenas y crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, una transformación en mi corazón. Por favor, amigo querido, esta es la oportunidad que tú has estado pidiendo a Dios. No pidas que cambie a tu vecino, porque Dios a quien quiere es a ti. Esta tarde lo que Dios quiere es transformar tu corazón. Y probablemente tú dirás, quizás Dios a mí no me cree. Si el ladrón en la cruz tuvo la oportunidad en el último momento, para ti y para mí hoy es el momento, al igual como aquel malhechor, como aquel ladrón. Es la oportunidad de decirle, Señor, antes que pase algo, mi vida está en tus manos. Yo creo que Dios está llamándote en este momento. No sé dónde estás. No sé en qué situación estás viviendo. Quizás estás a punto de tomar una mala decisión porque es una decisión tuya. No le has pedido a Dios que te ayude. Yo no sé en qué momento estás atravesando. Lo único que puedo estar seguro, que si tú pides socorro a Cristo Jesús, Él, al igual como en aquel momento, predicó su último sermón y salvó a la última persona que lo buscó y le abrió la oportunidad. Tú tienes la oportunidad hoy en este momento. Ábrele tu corazón al Señor. Entrégale tu vida completamente a Él. No permitas que esa esclavitud de este mundo te arrastre a ti. Destruya tu familia, tu futuro, tu salud. Si esta tarde has decidido tomar ese deseo de David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y sabes que tienes que entregarte a Jesús, tomar esa decisión, ser bautizado para poder heredar el reino de los cielos. No te detengas. Aun cuando muchos alrededor tuyo se burlen, aun cuando muchos alrededor tuyo te digan que estás loco, que eso no es para ti, que eso a ti no te queda bien porque tú nunca vas a cambiar. Deja de escuchar al mundo alrededor y como el ladrón en la cruz, escucha la palabra del Maestro. Hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Hoy el Señor te promete a ti y a mí darnos una oportunidad. Hoy te está llamando. Hoy está tocando a la puerta. Hoy quiere hacer algo diferente. Yo creo que el Espíritu Santo está haciendo un trabajo maravilloso y me gozo porque sé que hay muchas personas que ya tomaron su decisión, que han abandonado ese lado de la cruz de estar ocultando su culpabilidad y han aceptado que fallaron, pero han aceptado acercarse, estar cerca de Cristo Jesús. Si tú esta tarde has tomado esa decisión, vuelvo a decirte, busca a una persona, a un pastor, ve a una iglesia adventista y pídeles que te ayuden a tomar esa decisión que ya está en tu corazón, a hacerla realidad. Porque Jesús dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Jesús quiere abrazarte, quiere decirte, tú vales mucho. Tú vales al igual como aquel ladrón, que aunque habían fallado, tienen vida en mis manos. Yo quiero orar por ti en este momento. Si hay una dificultad en tu corazón, ponlo en las manos del Señor. Si le has fallado, has cometido pecado, pídele perdón, pero no te alejes de Él. Para Él, tú eres lo más valioso. Ora conmigo en este momento. Padre, alabo tu santo nombre, porque en este momento tú nuevamente nos has predicado como aquel ladrón en la cruz, a través de tu Hijo Jesucristo, diciéndonos, mira, hay una oportunidad, hay un lugar en el paraíso para ti, para tu familia. Sabemos, oh Dios, que te hemos fallado, con palabras, con pensamientos, con acciones. Te hemos fallado, Dios, porque hemos pedido perdón y nuevamente volvemos a caer en este pecado. Pero hoy estamos decididos, estamos completamente pidiendo tu auxilio, porque ya no más queremos estar en un mundo muriendo sin esperanza, sino queremos vivir en esperanza al lado de la cruz, que fue parte del pago del precio
para que tú pudiéramos ser salvos a través de Jesucristo. Gracias, oh Dios, por esta oportunidad. En este momento, tu hijo ha tomado la decisión maravillosa de aceptarte. En este momento, tu hija reconoce que te ha fallado, pero te acepta como su único Salvador personal. Oh Dios eterno, si hoy han creído donde estén, que lo más pronto posible, hoy si fuera posible, entreguen su vida completamente a ti y puedan decir: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Sana a los enfermos, oh Dios, conforme a la fe de ellos. Provee el pan de cada día, provee el trabajo, provee sabiduría para tomar la mejor decisión. Bendice los hogares. Los pongo en tus manos, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Nuevamente fue un gusto haber compartido con ustedes la palabra de Dios. Y recuerda, Cristo te ama y hoy esta tarde te dice: venid a mí, porque yo soy el agua de vida, el pan de vida. Que el Señor te pueda bendecir.